Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo, vamos a seguir profundizando en la figura histórica de Jesús y en este caso vamos a hablar de los milagros que realizó. Obviamente no vamos a poder entrar en detalles de los milagros o de todos los milagros que realizó, pero sí vamos a ver cuál es la postura que tiene el espiritismo en relación a la posibilidad de que Jesús realizara milagros. Y también vamos a ver cuál es la opinión que se tiene dentro de la investigación histórica y crítica de la figura de Jesús al respecto de este tema. En primer lugar, vamos a empezar por definir qué es un milagro. Un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales que se atribuye a una intervención sobrenatural y como agente causal de ese milagro se piensa que lo ha producido Dios. Esta es la definición que se tiene al respecto de milagro dentro del contexto en el que los estamos estudiando, atribuidos a Jesús. La pregunta, obviamente, será si Jesús realizó estos milagros que se le atribuyen. Pero antes vamos a empezar por explicar las categorías de los milagros que se le atribuyen a Jesús. En un primer lugar estarían los milagros de curación. Uno de ellos, por ejemplo, sería cuando Jesús cura la vista de un ciego. Luego estarían los milagros de resucitación, y digo resucitación y no resurrección, puesto que son dos conceptos distintos. Ya veremos más adelante en otro vídeo qué diferencia hay entre uno y otro, y lo veremos fundamentalmente cuando analicemos la opinión espírita al respecto de la resurrección de Jesús y cómo la pudieron entender sus seguidores en la época en la que supuestamente sucedió. También están los milagros de prodigios. Uno de ellos, por ejemplo, sería la multiplicación de los panes y los peces. Y también están aquellos milagros en los que Jesús se muestra dominando y controlando las fuerzas de la naturaleza. En primer lugar, vamos a empezar por establecer qué puede aportar el espiritismo al respecto del conocimiento que podemos tener de los milagros que se le atribuyen a Jesús. Lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en lo que aporta el espiritismo al respecto de estos hechos es que él consigue explicar esos milagros dentro de fenómenos naturales. Por lo tanto, para el espiritismo no serían milagros. Todo fenómeno natural, obviamente, puede reproducirse a lo largo de la historia y la mayoría o gran parte de los milagros que realizó Jesús han sido practicados y han sido realizados por otras personas a lo largo de la historia de la humanidad, como son, por ejemplo, los milagros de las curaciones. En cuanto a los milagros de las resurrecciones o los milagros donde Jesús resucita a supuestos muertos, hay que entender que en la época de Jesús no se tenía un conocimiento como actualmente se tiene al respecto del cuerpo humano y que ciertos estados de muerte aparente podían pasar en la época de Jesús por muerte real. Y en este caso, Jesús no estaría haciendo un efecto de resucitación, sino que estaría realizando un efecto de curación. Desde el punto de vista espírita, por lo tanto, no existen los milagros. Todo aquello que existe entra dentro de los fenómenos naturales. Lo que existe es nuestro desconocimiento de los fenómenos naturales. Los argumentos que ofrece el espiritismo para explicar que no existen los milagros son bastante convincentes. Si consideramos que Dios es infinito en todas sus perfecciones, no podemos considerar que las leyes de Dios sean imperfectas. Por lo tanto, deducimos que las leyes de Dios son perfectas como el mismo Dios. Si las leyes de Dios son perfectas como Dios, cualquier derogación de su ley implicaría que el resultado es inferior a la ley y por lo tanto sería absurdo derogar una ley para producir un resultado inferior.
Además, Dios no necesita derogar su propia ley. Si nosotros queremos analizar la grandeza de Dios, podemos hacerlo estudiando su obra. Nada mejor que su obra expresa la grandeza de Dios. Otra de las aportaciones que ofrece el espiritismo al respecto de este tema es que al saber que Jesús no ha realizado milagros, podemos entender mejor su verdadera naturaleza y podemos comprender sus facultades mediúnicas o anímicas, dependiendo de si consideramos que Jesús podía estar asistido por determinados espíritus o si siempre actuaba con sus propios recursos fluídicos y magnéticos. Gracias al espiritismo, todos estos fenómenos que parecían inexplicables y que eran atribuidos a un origen sobrenatural pueden explicarse perfectamente. Ahora bien, es muy importante que entendamos que en el espiritismo no podemos tener la pretensión de explicar todos los supuestos milagros que se le atribuyen a Jesús, porque hay milagros que pueden ser explicables por intermedio de la mediunidad y otros por intermedio del fluido magnético o de los recursos energéticos del ser humano. Pero hay otros milagros que escapan a una explicación, por lo menos en el estado actual en el que nos encontramos. Sin embargo, si nosotros hacemos un estudio profundo de estos supuestos milagros, vamos a ver que no hay que recurrir a fuerzas de ningún tipo para explicarlos y que muchos de ellos realmente no pasaron. Esto ya lo apunta Allan Kardec en el libro La Génesis. Vamos a hablar de un milagro, que son las bodas de Caná, un milagro que considera Kardec que el relato no es real, que considera que el evangelista no está transmitiendo una historia real, sino posiblemente una parábola. Y vamos a leer cuál es la postura de Kardec al respecto de este milagro. Se trata del milagro del que transforma el agua en vino. Dice Kardec lo siguiente: este milagro, mencionado solamente en el Evangelio de San Juan, es presentado como el primero que realizó Jesús, y en esas condiciones debería haber sido uno de los más destacados. No obstante, parece haber causado una impresión débil, puesto que ningún otro evangelista lo menciona. Un hecho tan extraordinario tendría que haber deslumbrado en grado sumo a los invitados y sobre todo al dueño de la casa, pero aparentemente ninguno lo notó. Quiero hacer aquí una pausa para matizar que Allan Kardec está recurriendo a un criterio que se usa actualmente para la investigación bíblica. Ese criterio se llama el criterio de la atestiguación múltiple y se aplica a aquellos prodigios o aquellos dichos de Jesús que tienen un carácter solemne, que tienen un carácter de suma importancia, o como este es el caso, un milagro bastante vistoso. Y cuesta entender que solamente esté presente en el Evangelio de Juan y que en los otros sinópticos no se le mencione. Esto es un indicativo que nos hace pensar que posiblemente este milagro o supuesto milagro no sucedió. Estoy empleando la palabra milagro porque históricamente es la que se emplea, pero bueno, como espiritistas sabemos que Jesús no hizo ningún tipo de milagros. Vamos a seguir leyendo a Kardec. Quiero pedirles perdón porque quizá los textos sean un poco extensos, pero lo hago para transmitir cuál era la idea que tenía Kardec al respecto de algunos milagros que se encuentran en los evangelios. Decía el codificador: si bien en rigor el hecho se puede explicar hasta cierto punto por una acción fluídica que hubiese transformado las propiedades del agua para otorgarle el sabor del vino, conforme lo demuestran los ejemplos ofrecidos por el magnetismo, esta hipótesis es poco probable, ya que en ese caso el agua habría tenido el sabor del vino pero no su color, lo que no dejaría de ser notado. Es más racional que se ve allí una de esas parábolas tan frecuentes en las enseñanzas de Jesús como la del hijo pródigo, la del festín de bodas y tantas otras.
Es probable que durante la comida Jesús haya hecho alguna alusión al vino y al agua para extraer de ahí una enseñanza. En esta segunda parte vemos que Cardet no descarta la posibilidad del hecho. Hay muchas cosas al respecto del magnetismo y al respecto de los fluidos que aún no conocemos. Empleo la palabra fluido, aunque es una palabra que hoy es impropia. En un vídeo ya hablaremos de los fluidos y el significado que tienen en un contexto espírita y sobre la posibilidad de utilizar una palabra más actual. Pero como se usa mucho en el movimiento espírita, sigo empleando la palabra fluido. En este caso, Allan Kardec dice que, aunque no descarta absolutamente la posibilidad, es necesario que apuntemos a explicaciones lo más racionales posibles. Y es lo que hace a la hora de explicar este relato. Un poco más adelante, en un párrafo que viene después y que no está en la versión que estoy usando, ustedes saben que yo estoy usando para estos vídeos y para este trabajo la traducción que ofrece la Confederación Espírita Argentina, y este relato, este párrafo mejor dicho, no se encuentra. Se encuentra, por ejemplo, en ediciones como la que se encuentra en Kardecpedia. Ahí hay una parte en la que Kardec dice lo siguiente, y yo creo que este texto, si no lo escribió Kardec directamente, sí que expresa realmente cuál es su sentir. Dice lo siguiente: entre dos hipótesis es preciso elegir la más racional, y los espíritas no son tan crédulos como para ver manifestaciones psíquicas en todas partes, ni tan absolutos en sus opiniones como para que pretendan explicarlo todo mediante los fluidos. Yo creo que la prudencia de Kardec a la hora de explicar ciertos relatos de los evangelios es evidente. A continuación voy a hablar de otro supuesto milagro que se cuenta en los evangelios, y es el referido a la multiplicación de los panes y los peces. Con esto lo que quiero es indicar que no debemos buscar explicar cualquier cosa que hay en los evangelios, porque en muchas ocasiones lo que pone en los evangelios probablemente no pasó nunca, y este puede ser un caso de estos. En Lucas, en el capítulo 9, en los versículos 13 al 17, se narra este supuesto milagro en el que Jesús, de unos pocos panes y peces, alimentó a una multitud de 5.000 hombres. Voy a leer el relato porque es importante leerlo textualmente para posterior hacer unas observaciones que desde mi punto de vista son importantes. Dice lo siguiente: Él les dijo: dadles vosotros de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Pues había como unos 5.000 hombres. Él dijo a sus discípulos: haced que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así e hicieron acomodarse a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición y los partió, y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado, 12 canastos. Cuando Allan Kardec analiza este relato, dice que lo más probable es que esto fuese una parábola de Jesús o se interpretara por el evangelista erróneamente, y lo que se puede deducir de este relato es el alimento espiritual. Es la reflexión a la que llega Allan Kardec. Sin embargo, con la investigación histórica y con la comparación de textos que vienen de la antigüedad, podemos tener actualmente una visión más precisa de este relato. Digo actualmente, aunque realmente estos textos han estado ahí siempre, y ha habido investigadores y exegetas que se han dado cuenta de estas similitudes. Vamos a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 42 a 44. Fíjense lo que dice y presten atención porque es muy interesante. Vino un hombre de Baal Salisa y llevó al hombre de Dios primicias de pan.
20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Y dijo Eliseo: dáselo a la gente para que coman. Su servidor dijo: ¿cómo voy a dar esto a 100 hombres? Él dijo: dáselo a la gente para que coman, porque así dice Yahvé: comerán y sobrará. Se lo dio, comieron y dejaron de sobra, según la palabra de Yahvé. Si hacemos un análisis comparativo entre los dos relatos, vamos a ver que tienen una estructura muy similar, hasta el punto que parece bastante sospechosa. Fíjense, en los dos relatos es el profeta quien insta a los discípulos a que dieran de comer. En ambos, sus discípulos advierten que no hay suficiente pan para tanta gente. Aun teniendo en cuenta la falta de alimento, el profeta insiste en que sea repartido el pan. Los discípulos obedecen en ambos relatos. Todo el mundo comió y se sació, y en ambos relatos, además de saciarse, sobró alimentos. Cuando se analiza críticamente la estructura de Lucas y se compara con la que se encuentra en el segundo libro de Reyes, no hace falta ser un crítico para darse cuenta que lo más probable es que Lucas compusiera su relato tomando como base textual el relato que se encuentra en el Antiguo Testamento, con la finalidad de presentar a Jesús como el verdadero Mesías del pueblo de Israel. Porque para presentar a Jesús como el verdadero Mesías del pueblo de Israel, los evangelistas no solamente hicieron afirmaciones a este respecto, sino que presentaron a Jesús con el mismo o más poder que profetas que venían de ese pueblo. Por lo tanto, lo más probable y lo más lógico, y con esto estamos siguiendo estrictamente la recomendación de Allan Kardec, es apuntar porque ese relato, es decir, la multiplicación de los panes y los peces, no sucedió nunca. Es simplemente una acomodación del evangelista para presentar al Jesús que él quería presentar. Incluso, si se analiza, se ve que en Jesús el milagro, el supuesto milagro, adquiere proporciones mucho mayores. Hay menos panes y hay muchas más personas, para que el milagro de alguna forma aparezca como más grande, como más inmenso. Por lo tanto, como espiritistas que somos y debemos acudir a un análisis racional, no podemos dar crédito a todos los supuestos milagros que se encuentran en los evangelios, porque hay muchos que pueden explicarse desde un punto de vista espírita, pero también es verdad que hay muchos que son claramente una composición literaria de los autores de los evangelios. Y como muy bien dice Kardec, los espiritistas no podemos ser tan ingenuos ni prepotentes de intentar explicarlo todo por intermedio del magnetismo o de la mediunidad. Con esto doy por terminado este vídeo. Espero que este contenido haya podido ser útil para todos vosotros y vosotras. Debajo del icono voy a poner el logo del canal para quienes quieran suscribirse. También les voy a dejar mi correo electrónico para quienes quieran escribirme con alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.